¿A qué ustedes se entienden? O sea, les pregunto, ¿qué ustedes entienden cuando Dios dice que fuimos creados a imagen de Dios? Alguien que me diga que nos parecemos a Él, que tenemos riesgos semejantes, características semejantes a Él. Correcto. Nosotros tenemos semejanza en su intelecto, en las emociones, en la voluntad. Fíjate que Dios no nos podemos comparar con Dios. Pero Dios determinado en lo que quería hacer, cómo lo iba a hacer, y nosotros muchas veces en nuestra voluntad propia somos determinados en lo que queremos hacer, pero se nos olvida la voluntad de Dios. O sea, ahí tienes un ejemplo de las semejanzas de nosotros en nuestras características como hombres y mujeres que tenemos. ¿Ok? Y nuestro deber como hijos de Dios es desarrollar y capacitarnos y llevar esa semejanza que tenemos con Dios moral y la capacidad a una comunión con Dios. O sea, deja de salir la Emily carnal para que se mantenga en la Emily espiritual. Obvio, no espiritualicemos todo. Siempre me gusta hacer esas salvedades. Tampoco estoy diciendo que los domingos vengo vestida de santa, como dicen por ahí, y el resto de los días estoy haciendo y deshaciendo. No, uno sabe llevar una vida agradando a Dios, cumpliendo su palabra, sus mandatos, ¿verdad? Y al mismo tiempo puede también amar a todos sus hermanos. ¿Amén? ¿Están conmigo? Ok, vamos para la próxima. Génesis 1:31 y dice, entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el sexto día. Aquí estamos viendo, ¿verdad? Vimos primero cómo Dios creó toda la tierra, los animales, todo. Ya él vio que todo lo que él hizo fue que bueno, a la perfección, a su imagen. Qué cosa más hermosa, ¿verdad que sí? O sea que el principio de la creación, el plan que estaba establecido era maravilloso. Vámonos al capítulo 3 y nos vamos a ir por partes. Si alguien me puede coger el micrófono y pasarlo a las personas. Oh, ok, gracias. Vamos a empezar Génesis capítulo 3, versículos 1 al 13. ¿Quién me puede leer del versículo 1 al 3? Lourdes. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Ok, vamos a aguantarnos ahí. Les pregunto, en estos versículos, ¿qué estamos viendo? Un cuestionamiento de la palabra de quién? De Dios. Porque aquí vemos que la serpiente le está cuestionando lo que Dios le dijo, la instrucción, y le está explicando de una manera diferente, ¿verdad que sí? ¿Cuántos nosotros en nuestra vida diaria utilizamos ese tipo de logística, de cuestionamiento para cambiar las cosas? A nuestro favor, exacto. Lo que a mí me conviene o como a mí me conviene escucharlo. Lo vemos, mira, un ejemplo. Eh, voy a decir, en el legalismo han cambiado la palabra. En el legalismo y en muchas cosas, porque en las iglesias que ahora está el modernismo de predicar sobre el dinero, prosperidad, gracias. eh, han tergiversado la palabra de Dios y se han parado al frente para presentarla conforme a como a mí me conviene. Prosperidad, pues claro, porque me voy a hacer rico. Legalismo, pues claro, porque no me conviene que todo el mundo tenga participación, mujeres o hombres, y si el hombre inclusive no está vestido de acuerdo a lo que yo determine, no está bien. ¿Dónde en la palabra sale eso? Nosotros hemos cambiado
Muchas veces la palabra de Dios la cuestionamos y si te fijas, te estamos trayendo un principio, te estamos llevando a donde empezó la creación, donde empieza el primer cuestionamiento a la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Qué te traigo con eso? Que si pasaba en aquel tiempo, en aquel momento donde todo era precioso, todo era perfecto, hoy en día está pasando. Pero nos hemos descarrilado tanto y tanto y tanto que me atrevo a decir que estamos peor, porque la humanidad se ha desvirtuado de la creación, se han descarrilado de lo que es la creación. ¿Quién me puede leer el versículo 4? Natalie. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman el fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. Amén, gracias. Si te fijas, cuando la serpiente le está diciendo no van a morir, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Porque primero cuestionamos la palabra. Ahora estamos cuestionando qué? El carácter de Dios. Dios está impartiendo una instrucción. Dios te está diciendo algo y muchas veces nosotros nos atrevemos a cuestionar lo que Dios nos ha dicho sobre nosotros en nuestras vidas. Mucho cuidado, porque vamos a tocar fondo si nos pasa eso. Y van a haber consecuencias de nuestras acciones. Cuando Dios dice algo, Él lo va a hacer. Ay, que no lo hizo en los próximos 5 minutos. No, porque Él lo va a hacer en su tiempo, no en el tuyo. Y nosotros muchas veces nos comportamos como la serpiente y empezamos a jugar con la palabra y a cuestionarla y a cambiarla. Dios no va a hacer eso. Dios es un Dios de amor y de misericordia. Dios no me va a coger a mí y me va a llamar a mi capítulo. No te duermas, mi hermana, mi hermano, no te duermas. Porque cuando Dios dice apretar, aprieta. ¿Ok? En el versículo 5 que nos leyó nuestra hermana Natalie, dice, Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y el mal. Ya estamos viendo en el primer versículo que cuestionaron su palabra. En el versículo 4 que cuestionaron su carácter. Y ahora en el versículo 5 está apelando a la vanidad de todos nosotros. Cuando nos dice que vamos a abrir los ojos y seremos como Dios. No, nadie es como Dios. Nosotros somos imitadores de Cristo, entiéndase, de su conducta. Cuando el Señor vino aquí en carácter de hombre a esta tierra, Él nos predicó el Evangelio de una forma que no todo el mundo hace y sufrió y padeció necesidades como hombre y mujer normal que somos todos y cada uno de nosotros. Y nos juzgó y amó. Y a lo que estaba mal era malo y a lo que estaba bien era bien. A lo que había que corregir lo arreglaba. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros no podemos aspirar a caminar por la vida y decir, yo voy a ser como Dios, yo voy a caminar sobre las aguas y por donde yo pase los milagros van a ocurrir solos, porque sabes que tú eres un simple objeto en las manos de Dios. Tú no eres el que hace el milagro, lo hace Dios a través de ti. Y a través de ti porque te estás dejando utilizar como instrumento. Pero si Dios quiere tratar con la persona sola, Dios lo hace también. So, no podemos limitarlo a que tiene que haber una persona para que el milagro, la sanidad o lo que vaya a ocurrir en esa vida dependa de eso. ¿Ok? Nosotros somos imitadores de Cristo, de su conducta, pero jamás vamos a ser como Dios porque ninguno de nosotros es perfecto. O aquí alguien me puede decir que nunca ha cometido un pecado, que camina sobre las aguas, que levita por todos lados. No, ¿ok? Nuestra mira es ser imitadores de Cristo. Alguien que me lea el capítulo 6. Alex. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le darían. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió.
Ok. Lourdes, búscame Génesis 2, del 15 al 18. Este punto es controversial y a algunos les causa crisis. Cuando estés lista, Lourdes, por favor, lo lee. Del 15 al 18. Génesis 2, del 15 al 18. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Después el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Ok. ¿A quién el Señor le dio la instrucción? ¿Pero por qué lo dicen bajito? Al hombre. Las mujeres están, al hombre, con las mujeres de atrás. El Señor le dio la instrucción al hombre, ¿verdad que sí? Porque en ese momento la mujer no había sido creada todavía, cuando le dio la instrucción, ¿verdad que sí? O sea, y esta es la versión, como yo le decía a Adán, la versión Emily Figueroa. Esta soy yo. Y no se está creando tampoco doctrinas ni nada a base de eso. Entre ellos tuvo que haber una comunicación. Entre ellos, entre Adán y Eva, tuvo que haber una comunicación. Pudo haber sido, mira, Eva, podemos comer de todo esto menos de esto. ¿Por qué? Pues sabes que nosotros lo vamos a cuestionar. Que, mira, a lo mejor en la creación, o sea, a mí personalmente se me hace difícil pensar que Eva no preguntó el y por qué, porque nosotras fuimos creadas de una manera donde nos preguntamos todo. Y de algo que escuchamos, seguimos preguntando y seguimos llegando, pero y esto, pero y lo otro. Acuérdense, ustedes los hombres fueron diseñados de que la casa es azul. Ajá, yo te voy a decir la casa es azul, ¿por qué? Y cómo llegaron al color azul. ¿Y qué tiene esos colores azul? Ustedes van más al grano y nosotras buscamos la raíz si podemos hacerlo. Ese es mi pensar. Vuelvo y repito, no está en la Biblia, pero ese es mi pensar. Entre Adán y Eva tuvo que haber habido una comunicación, porque ¿cómo ella iba a saber que el Dios le había impartido una instrucción a él de que no podían comer de ese árbol? ¿Verdad que sí? Si venimos a ver, cuando la serpiente le apela a ella y le trae estos cuestionamientos, la mujer quedó tan y tan y tan convencida de la hermosura del árbol, de, de la fruta, que le llamó tanto y tanto la atención, que decidió tomar parte de, de, ¿verdad? De ese fruto que estaba ahí. Les pregunto, ese deseo de obtener sabiduría, ese deseo de querer buscar más allá, ¿está o no está actualmente en nosotros? Sí, en todo, hombre y mujer. Y ahí es donde nos tenemos que cuidar. Porque tú sabes una cosa, Dios lo ve todo. Dios sabe todo sobre nosotros, aún lo que está dentro de mi corazón. Pero el enemigo no puede escuchar lo que yo tengo dentro de mí. Pero sí el enemigo puede ver lo que yo estoy codiciando. Ah, porque me mira pasando por al ladito del árbol y dando vueltas. Y mirando. Eso se ve bien. Pero no he dicho nada, pero estoy mirando. Nos tenemos que cuidar. Nos tenemos que cuidar, mis hermanos. Porque muchas veces sin nosotros verbalizarlo, estamos actuando y codiciando algo y estamos jugando y estamos permitiendo y abriendo esa puerta a ser tentados. Entonces, cuando viene la tentación, como pasó aquí, lo ponemos de una manera tan y tan espiritual. Es que voy a adquirir la sabiduría de Dios. Estoy trayéndoles un ejemplo. Voy a adquirir la sabiduría de Dios. Voy a adquirir su conocimiento. Pero es que Dios no te mandó a que tú trates de caminar en esta tierra como Él caminó. Dios te mandó a que tú seas imitador de Cristo, pero no que pienses que tú eres Dios. ¿Me están entendiendo? Si nos vamos a la creación, desde un principio se nos está enseñando que tenemos que ser cuidadosos con lo que estamos mirando, con lo que estamos codiciando,
con lo que hay dentro de nosotros, que aun cuando Dios sabe lo que hay otros que nos ven con nuestras acciones y muchas veces sin abrir la boca. El enemigo sabe lo que tú quieres por tus acciones y te lo va a poner, mira, ahí. Coge lo que es tuyo. ¿Me están entendiendo? Amén. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, ¿perdón? Dilo, pásale el micrófono a Anita. Que yo iba a mencionar eso porque eso está en lo que precisamente está en Juan, Primera de Juan 2, que dice la vanagloria del mundo, los deseos de los ojos, de la carne, que eso viene de nuestra naturaleza carnal, que no es de Dios. Eso es así. Ajá. Correcto. Anita literalmente me quitó lo que les iba a decir, pero se los voy a leer ahora de la Biblia también para que los que nos escuchen tengan la referencia. Lo que ella dijo es cierto. En Primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 17, que nos dice que no amen al mundo ni lo que hay en el mundo, y si alguno ama al mundo, no ama al Padre, porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece: los malos deseos de la naturaleza humana y los deseos del poder de poseer lo que le agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. Pero el mundo se va acabando con todos sus malos deseos. Sin embargo, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Así que, confirmando nuevamente lo que nuestra hermana Anita acaba de decir, esto es producto de nuestra carne, de lo que tenemos aquí. La carne, nuestras emociones, lo que muchas veces permitimos que entren en nuestros pensamientos. Acuérdate que puede ser una semilla, mira, te lo voy a poner para que me puedan entender. Los que a veces nos ponemos bien espiritual, una semilla de grano de mostaza bien chiquitita, con eso puede ser la fe. Con esa semilla, tú puedes crear un torbellino de maldición para tu vida. Y no estoy hablando de la fe, estoy hablando de con que tú permitas entrar una semilla de algo que tú estés codiciando, de algo que tú estés pensando, que entre en tu corazón, puede ser así de chiquitita como la de la fe, pero no estoy, ojo, no estoy diciendo que es la fe, hago el ejemplo, pero estás permitiendo y estás abriendo un espacio que de algo chiquitito se puede convertir en enorme. Así como nosotros debemos trabajar con nuestra fe y debemos cultivar esa semilla de la fe, tenemos que tener cuidado con las otras semillas que no son de la fe que dejamos entrar en nuestras vidas. ¿Ven? ¿Me están entendiendo hasta ahí? Vamos al próximo. Vamos para el 7. ¿Quién me lee el versículo 7? El 7 nada más. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. ¿Qué pasó ahí? Luego de que la mujer y el hombre comieron, ¿cuál era el fruto prohibido? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál era? Pues dime eso en el micrófono para que lo escuche todo el mundo. El fruto prohibido se dice que es el que estaba en el huerto, Ujú. en el árbol del bien y el mal. Ujú. También se dice que es una manzana, pero realmente no sabemos si era La una Biblia no manzana. registra qué Claro. fruto era. Eso es así, correcto. Les tiré la pregunta y le dije a los líderes, no digan nada, porque rápido vienen y dicen, no era una manzana. No, pero yo quiero escuchar a mi gente también. ¿Verdad? Suena jocoso, pero cuando estaba haciendo la clase, yo busqué imágenes para representar la creación y casi todas salía una manzana con Adán y con Eva. Y digo, la gente escucha, se cree, se convence y es tan fácil como buscarlo en la palabra y tú validas que lo que estás escuchando es erróneo. Eso es un paréntesis. Lo que te están diciendo no es correcto porque la palabra te dice el árbol del fruto. Pudo haber sido una pera, pudo haber sido una china, pudo haber sido un mango, pudo haber sido 20,000 frutas. Una quenepa. Pudo haber sido 20,000 frutas. Pero aquí la palabra no lo registra y quería dejar eso, ¿verdad? Bien claro y establecido.
Cerramos ese paréntesis. En el versículo que me acaban de leer, después que la mujer y el hombre comieron del fruto prohibido, ¿qué vino? Una consecuencia. ¿Qué les pasó a ella? ¿Qué les pasó a ellos? Se le abrieron los ojos, entró el bien y el mal, cogieron la malicia, porque ¿qué hicieron? Se taparon, ¿verdad que sí? Y nosotros, en nuestro día a día, en nuestra humanidad, cuando hacemos algo mal, ¿qué tendemos a hacer? Cuando nosotros escondernos, por ende lo que hicieron Adán y Eva es una reacción natural de hombres y mujeres carnales. ¿Por qué? Porque se les abrió el entendimiento, o sea, se les abrió la malicia, empezaron a ver lo bueno como lo malo y su reacción fue, me tengo que tapar, me tengo que cubrir. Nosotros cuando hacemos algo mal, nos da con salir corriendo. Cuando nosotros cometemos pecado, y yo lo he visto, cometemos un pecado y fallamos, y estábamos yendo a la iglesia, nos empezamos a apartar de la iglesia. En vez de venir a los pies de Cristo y decirle, ¿sabes qué? Pequé, perdóname, me arrepiento, restáurame, sigo, vamos a caminar, salgo corriendo. Y muchos no miran para atrás. Ahí es donde vienen muchos que se pierden, que se enfrían y terminan su vida y tiene que venir Dios en misericordia por una oración de una madre o un padre contestada al último suspiro a interceder ahí. Y se perdieron toda una vida que pudo ser gloriosa sirviéndole a Cristo porque saliste huyendo en vez de arrepentir, en vez de venir arrepentido y humillado ante Cristo. Amén. Avergonzado, pues no se atreve a dar cara. Tal vez nadie lo sepa, pero Dios lo sabe. Eso es así. Y cuando se le abrieron los ojos, ellos dirían, espérame, la serpiente tenía razón, yo no he muerto, pero no sabían que la muerte era espiritual, que no era física. Y yo, pues mira, la serpiente tenía razón, aquí estamos vivos todavía, no nos pasó nada. Pero ahí están las consecuencias. Eso es así, correcto. Bueno, ya que estás ahí, Norma, léeme el versículo 8. Ya que te voluntarizaste. El 8. Sí, el 8. Síguelo hasta el del 8 al 10. Gloria a Dios. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Hasta el 10. Exacto. Ajá. Puso en el huerto esos dos seres que no tenían pecado y al ella comer el fruto se le abrió la mente. Ellos se dieron cuenta que pecaron para el Señor, pero ¿por qué pecaron? Porque estaban desnudos. Si todo el mundo estaba desnudo, animales, todo. Acuérdate que le entró al ellos tomar del fruto, les entra, no había gente, pero le entra la malicia, se acuerdan de lo que Dios les dijo, de que no podían porque le iba a entrar un conocimiento y ya ellos saben que le fallaron a Dios, ya ellos saben en qué humanidad ellos se encuentran ahora mismo y si yo hice esa falla, yo me voy a cubrir porque yo reconozco que yo le fallé a Dios, porque le fallaron al Señor. Porque le abrieron el entendimiento y se dieron cuenta, se dieron cuenta que al fallarle al Señor, ¿sabes? Vamos, esta es la creación, estamos todos, ¿verdad? Desnudos natural, pero acuérdate que estamos todos es Adán y Eva, los únicos dos seres vivientes, porque los animales es parte de la creación, pero los animales no son pensantes. Están Adán y Eva desnudos, no usan ropa tampoco, exacto, ellos viven en la libre. Están Adán y Eva desnudos, se les da la instrucción de no comer del fruto del bien y el mal, porque les va a dar el conocimiento, y ellos lo hicieron en su propia voluntad, comieron de eso, se avergonzaron, porque se vieron por primera vez. Acuérdate que antes de que ellos comieran, ellos no sabían nada de eso. Exacto, ellos no sabían nada. Al tú comer, ¿para qué tú fuiste a la escuela? Para aprender.
Tú naciste inocente, sin saber muchas cosas. En la escuela tú vas aprendiendo y adquiriendo el conocimiento. A ellos se le dio todo lo que te dimos en la escuela, bueno o malo, en una mordida en el fruto prohibido. ¿Me entendiste? Y le abrió el entendimiento. Amén. Laura. No me quiero adelantar, pero más adelante el Señor mismo les pregunta, ¿quién les dijo que estaban desnudos? Ellos no tenían ese conocimiento previo a comer del fruto. Tú no sabes que tú estás cometiendo un pecado o que tú estás haciendo algo mal si tú no tienes ese conocimiento. A ellos se les dio, no tienes esa conciencia, a ellos se les llegó al haber quebrantado esa instrucción que Dios les dio. ¿Amén? Entonces, ¿dónde nos quedamos? Normal, yo hasta el 10. Ok, va el 11. Ok, alguien que me lea del versículo 11 al 13. Indira. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre le contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto y yo lo comí. Entonces Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella. Por eso comí. Me río porque eso es algo que pasa. Eso es algo que pasa todavía en estos días. Ok. El hombre le echa la culpa a la mujer le echa la culpa a la serpiente. ¿Cuántos de nosotros hoy en día cometemos un acto desafiando lo que Dios dijo sobre nuestras vidas y buscamos a terceros para culparlo? Todos. Desde el principio de la creación, vemos como unos le echan las culpas a otros. Cuando si tú... Aquí los pastores no pueden hablar ahora. Están en mute. Exacto, la mujer que tú me diste. Entonces, le echan la culpa a la pobre serpiente, que no es ni un ser pensante. La culpa fue de los dos seres pensantes, hombre o mujer. Los dos son igual de responsables. Que acá entre vacilón, yo digo, con mi esposo, yo me lo relajo y digo, no, la culpa fue tuya, pues te lo dieron a ti, yo ni estaba todavía contemplada ahí en ese momento. Yo pude haber escuchado, como a veces que tú me hablas y no te escucho, eso pudo haber pasado. Pero eso soy yo en son de vacilón, pero la realidad, no te hagas que tú también. La realidad es que tanto mujer como hombre, los dos son responsables. Los dos. Y si los dos fuimos responsables, los dos nos corresponde asumir nuestras consecuencias de nuestras acciones. Nadie tiene la culpa de lo que yo haga, diga o decida. La tengo yo. Como ser pensante que yo soy la que tomo las decisiones sobre mi vida. Si estoy alineada con Dios, sigo su camino, y si me desalineo de los caminos del Señor, yo voy a pagar mis consecuencias. ¿Ok? ¿Estamos claros? Así que pasamos la página de la culpa del hombre o la mujer. Quedó establecido que fue meramente el hombre, no embuste, fue el hombre y la mujer. Vamos rapidito porque tengo aquí un versículo. Mira, les voy a leer Romanos 5 del 12 al 18. Dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía la ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios, como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo de representación de Cristo. Perdón, me perdí. Es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una diferencia grande entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos,
Pero aún más es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que la reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, que fue Jesucristo. Así que si el pecado de Adán trae condenación para todos, hay un solo acto de justicia de Cristo que trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por la desobediencia de Adán, muchos pasamos a ser pecadores. Por la obediencia de Jesucristo, todos hemos tenido oportunidades y ahora somos declarados justos, inocentes. ¿Gracias a quién? A Cristo Jesús. Amén. Así que nosotros, ¿qué heredamos de Adán? Heredamos la naturaleza del pecado. ¿Ok? Recuerden que cuando él pecó, entró el pecado al mundo. Él introdujo la muerte, de modo que se extendió a todos por consecuencia de ese pecado. Pero nosotros no podemos andar por ahí diciendo, yo soy diferente, que fue lo que les establecí en el principio. Yo soy diferente, yo soy mejorcito que... Y voy a coger a Lourdes de ejemplo porque está aquí. Mis mentiritas son blancas en comparación con las de Lourdes. Se los dije desde el principio. No podemos andar por la vida diciendo ni midiendo el tamaño de nuestro pecado. Tenemos que andar por la vida, pequé, pues ¿sabes qué, Señor? Vengo ante tus pies, ante tu presencia, me arrepiento, perdóname, restaura mi vida. Procuraré no volver a hacerlo, porque a veces tenemos una conducta repetitiva y cuando pasa eso es que no hay un arrepentimiento genuino y ahí nos tenemos que cuidar. Procuraré no volver a hacerlo y me mantengo caminando en sus caminos. Amén. ¿Están conmigo hasta ahí? Ok. Vamos a Jeremías 17, del 9 al 10. ¿Quién me lo quiere leer? ¿Quién dice yo? Laura. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según merecen, Sus acciones. según lo merecen sus acciones. Ok, gracias. ¿Qué nos dice eso? Que nosotros siempre tenemos que cuidarnos de qué? De nuestro corazón. Porque nuestro corazón en muchas ocasiones nos va a engañar. Nuestro corazón en muchas ocasiones nos va a decir, eso por ahí es que te tienes que ir. Eso que tanto tú anhelas, eso que tanto tú quieres, eso es. Algo tan sencillo. Y yo lo uso de ejemplo porque pues yo tuve la bendición que mi pareja, Dios me la dio, me la confirmó, mi esposo. Pero muchas veces nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones y somos nosotros quienes seleccionamos a la persona y no dejamos que Dios entre en el camino. Y los traigo como ejemplo porque en mi caso particular, Dios me lo dio. Y él es el hijo apreciado de la familia Figueroa, al que no le puede pasar nada porque si no tienen que bregar conmigo después. Toda mi familia lo ama y lo adora. Por tal de no bregar después conmigo y con las nenas, ellos, olvídate, ¿dónde te pongo? Me tienen que devolver y entonces ellos lo velan, o sea, lo protegen. Ese fue mi caso, mi bendición. Pero hay otras cosas. A veces tenemos una inclinación de irnos para afuera y queremos irnos.
Y de momento se nos presentan oportunidades y es lo que me está diciendo el corazón, pero ¿te has puesto a pensar si es lo que Dios te está diciendo, si es lo que Dios quiere para ti? O sea, son ejemplos de nuestra vida diaria cotidiana donde adentro de nuestro corazón tenemos cosas guardaditas y nosotros pensamos que es lo que es, pero realmente no es. ¿Están conmigo? Así que vamos a la próxima rapidito. Entonces, búsquenme Marcos 7 del 21 al 23. Natalie, Marcos 7 del 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, la Fornicación, los homicidios, homicidios, los hurtos, las aberraciones, las maldades y el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la desobediencia, la insensatez. Amén. Les pregunto, y después de haber leído esto, donde dice, pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necesidad. Todas esas vilezas y la necedad, perdón, todas esas vilezas provienen ¿de dónde? ¿De dónde? Como si hubieran desayunado. ¿De dónde provienen? Correcto. De ahí es de donde provienen, de nuestro corazón. El órgano más importante en nuestro cuerpo, uno de los más vitales que tenemos que nosotros, porque es el que nos, ¿verdad? Nos pompea y nos permite seguir, pero también puede ser el que haga más daño, en conjunto con la lengua, en conjunto con muchas otras cosas más. Pero los pensamientos que nosotros no hemos sacado, que tenemos ocultos en nuestro corazón, esos pensamientos que Dios tiene que escudriñarnos y trabajarnos, están ahí, empiezan ahí. Y ahí es donde nos tenemos que cuidar. Amén. Entonces, pregunta. Vamos. Ya estamos terminando. ¿Existen categorías de pecado? Muy bien, si me decían que sí, vamos a empezar la clase otra vez desde el principio. No existe, ya quedó establecido, ¿ok? Desde el principio de la creación. Vamos a la próxima. Una vez muertos, ¿nosotros podemos hacer algo físicamente? ¿Verdad que no? Porque ya el cuerpo ya no podemos hacer nada. ¿Cuándo es el momento para hacer algo? Cuando estamos vivos. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Buscando de quién? De Dios, de su presencia, de su palabra. ¿Ok? Buscando todo el tiempo y caminando con Él. Una muerte física es igual a una espiritual. ¿Cómo tú dígalo en alto, en voz alta? No. No. ¿Por qué? La muerte natural es la separación del cuerpo de nosotros. ¿Y la muerte espiritual? ¿De quién nos estamos separando? De Dios. Y hay posibilidad de cuando viene esa separación, de que pueda volver a haber una unión, estando vivo, nuevamente. ¿Hay posibilidad? Pero ¿y por qué me miran con miedo? Hablen tranquilo. Vamos, Anita, en voz alta, viene. Ay, si estamos vivos, sí. ¿Cómo? Pues arrepintiéndonos de nuestros pecados y reconciliándonos con Dios. Mira qué sencillo. Restaurando nuestra vida, arrepintiéndonos y volviendo nuevamente al comienzo de la relación con nuestro Padre. Es como si fuéramos a la creación, pero es la creación tuya, de la relación tuya con Dios. ¿Me están entendiendo? Amén. Así que, dudas, preguntas.
Bueno, pues hasta aquí mi parte. Gracias por acompañarme en esta mañana. Que Dios les bendiga a todos. Se quedó como que percibí que se quedó como que un poco en el aire la pregunta que trajo el hermano Papo sobre por qué después que Adán y Eva pecaron, ¿por qué era un issue la desnudez? ¿Verdad? Porque entonces me quedé reflexionando y le dije a Brenda, quiero aportar porque yo por lo menos sentí, yo percibí que la pregunta iba por esa línea más o menos de, ok, si después de, ¿por qué seguía siendo, por qué era un issue? ¿Verdad que sí? Entonces, reflexionando, se me ocurre que para ese tipo de pregunta, que es una pregunta profunda y es una pregunta bien difícil de responder, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros estuvo allí en el jardín del Edén, ninguno de nosotros estuvo allí, no estábamos. Pero yo creo que hay tres puntos o tres maneras de contestarla. La pregunta nuevamente es, ¿por qué era un issue la desnudez después de la caída? Si antes no lo era, ¿por qué lo era después? ¿Verdad? Hay tres acercamientos que yo propongo. Número uno, el acercamiento bíblico. La Biblia en realidad en ningún sitio nos explica por qué Adán y Eva se sintieron avergonzados. Nos dice que se sintieron avergonzados, pero no te da una explicación racional del por qué. Sin embargo, a lo largo de toda la escritura, nosotros encontramos que la desnudez era una representación simbólica de vergüenza. ¿Por qué? Porque lo vemos a lo largo de incluso toda la cultura hebrea, la cultura judía, las culturas, algunas, ¿verdad? Porque excepto la griega era un libertinaje y la romana también. Y entonces, así que desde un punto de vista bíblico, la Biblia no te explica necesariamente el por qué. Te dice que se sintieron avergonzados, pero no te da una explicación. Desde un punto de vista teológico, nosotros pudiéramos contestar o pudiéramos decir, porque esta misma pregunta puede surgir en cualquier sitio, ¿verdad? Desde un punto de vista teológico, nosotros podemos decir que en la caída hubo un rompimiento de la confianza que existía entre el hombre y Dios, porque Dios siempre sigue confiando, pero se rompe la confianza del hombre a Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí entonces en el Edén, el hombre y la mujer se separan de Dios y toman un camino 100% humano. Al entrar en el camino humano, podemos decir que Adán y Eva se sintieron vulnerables. Y ahí es que entonces la desnudez comienza a ser un problema. ¿Por qué? Porque se crea la desconfianza al entrar la maldad, entra el pecado, ya el hombre y la mujer empiezan a definir lo que es bien o mal. Fíjate que en ese momento Dios se limita y le pregunta y le dice, ¿quién te dijo que tú estabas desnudo? Por lo tanto, quien cualifica la maldad de la desnudez no fue Dios, fueron Adán y Eva. Desde su punto de vista, entonces entran en materia todo lo que tiene que ver con la parte humana. Se bajan de la parte divina donde estaban y se meten en la parte humana. Y al entrar en la parte humana, nosotros podemos plantear que se activan lo que son las necesidades humanas. Y te voy a decir una cosa, hoy en día nadie anda desnudo por ahí. Digo que yo sepa, ¿no? Que yo sepa, el ser humano promedio, coherente, normal, no anda desnudo. Y hay una razón que va por encima de la parte moral. Y es por la parte fisiológica. El ser humano dentro de la escala de necesidades, hay una teoría que la escribió Abraham Maslow, un psicólogo de allá de la época de los 1800 o 1900, que te establece una pirámide de necesidades y dice que lo básico que el ser humano necesita son las necesidades, tiene las necesidades fisiológicas, que es comer, respirar, albergue, y dentro de esas necesidades está la protección a sí mismo. Adán y Eva comenzaron a caminar en la parte humana protegiéndose a sí mismo, porque entonces la desnudez ya era un asunto de protección y autopreservación. Bien, y la tercera contestación, que puede ser la menos simpática, tiene que ver desde un punto de vista de ciencias bíblicas.
Y la escuela de pensamiento de la ciencia bíblica te va a decir que eso es parte de una narrativa del escritor del Génesis para ilustrar el estado del hombre y la mujer posterior a la caída. ¿Ok? Así que básicamente esas son las tres contestaciones. Si fue un issue, sí fue un issue. ¿Por qué? Por las tres razones que te acabo de más o menos tratar de resumir. Yo me inclino más por la segunda, ¿verdad? Porque a la Biblia en ningún sitio te explica, te dice, pero no te explica. Pero la segunda, que es la postura teológica, te dice que el hombre al romper con Dios asume control propio y se pone vulnerable. Y al entrar la vulnerabilidad, entra la desconfianza. No solamente, y hiciste una muy buena pregunta también de por qué los animales andan desnudos. Pero los animales no tienen sentido de conciencia como lo tenemos nosotros. Eso es lo que nos distingue de la especie animal. Nosotros no somos animales, por lo menos yo no me creo animal. Yo tengo un mejor sentido de autoestima. ¿Verdad que sí? Yo tengo más sentido de autoestima. Amén. Así que